Las paredes de metal de la nave alienígena zumbaban con una vibración baja y constante que Jake Morrison podía sentir en sus huesos. Se sentó en el frío suelo de su celda, observando las extrañas luces azules que pulsaban a lo largo del techo. Habían pasado 3 días desde que los extraterrestres con forma de insecto lo agarraron de su nave minera cerca del cinturón de asteroides. 3 días de comida extraña, olores extraños y criaturas que parecían cristales andantes mirándolo a través de la barrera de energía que lo mantenía atrapado. Jake se frotó las muñecas donde las ataduras de metal habían dejado marcas. Los extraterrestres habían tenido cuidado al moverlo por la nave. Demasiado cuidadosos, como si tuvieran miedo de que se rompiera o escapara. Le pareció gracioso, ya que cada uno de estos insectos de cristal medía casi 2,5 metros de alto y parecía que podían aplastar un coche con sus propias manos. La puerta de su celda se abrió con un suave siseo. 3 de los extraterrestres entraron y sus pasos resonaron contra el suelo de metal como bailarines de claqué hechos de cristal. El que estaba al frente llevaba más decoraciones en su armadura de cristal que los demás. Jake había comenzado a llamarlo jefe de insectos en su cabeza. El jefe de los insectos habló en su idioma de chasquidos y silbidos a los otros 2. Jake había estado escuchándolos hablar durante días y estaba empezando a aprender algunas palabras. Esta conversación parecía ser sobre él. Las palabras sonaban como preguntas y respuestas, como si estuvieran planeando algo. Uno de los extraterrestres más pequeños sostenía un dispositivo que parecía una mezcla entre una tableta y un cristal. Mostraba imágenes de Jake comiendo, durmiendo y caminando alrededor de su celda. Lo habían estado observando todo el tiempo. Jake saludó con la mano hacia el dispositivo con una sonrisa. El extraterrestre que lo sostenía dio un paso atrás. El jefe insecto hizo un sonido que Jake pensó que podría ser risa. El líder alienígena se acercó a la barrera de energía y miró a Jake con ojos que brillaban como fuego azul. Cuando Bug Boss habló, las palabras salieron en un inglés deficiente. Eres el humano Jake Morrison del barco minero Saras Dream. Sabemos el nombre de tu especie. Conocemos tu ubicación mundial de origen. Te estudiamos ahora. Jake se levantó lentamente, manteniendo sus manos visibles. No tiene sentido ponerlos nerviosos. Bueno, eso es muy amable de parte de ustedes, muchachos. Te ofrecería café, pero mi cocina está un poco limitada en este momento. El dispositivo traductor en la mano de Bug Boss hizo ruidos extraños mientras intentaba descifrar las palabras de Jake. Finalmente se dio por vencido y simplemente repitió café y cocina en el idioma del extraterrestre. Haces bromas cuando deberías tener miedo, dijo Bug Boss. Su inglés iba mejorando a medida que el traductor aprendía. Mi especie es el Imperio Seiriano. Conquistamos muchos mundos. Muchas especies se inclinan ante nosotros o mueren. Nos contarás sobre la fuerza militar humana. Jake se rascó la barbilla y pareció pensativo. Sabes, lamento decepcionarte, pero solo soy un jinete de rocas. Perforo agujeros en asteroides y extraigo metales. No soy un gran experto militar. Todas las especies capturadas dicen esto primero, respondió Bug Boss. Luego les mostramos por qué deben decir la verdad. El líder alienígena tocó algo en su armadura de cristal y la barrera de energía alrededor de la celda de Jake parpadeó y se apagó. Jake no se movió. Había estado esperando este momento, pero necesitaba ver qué planeaban hacer. Bug Boss entró en la celda. De cerca, el alienígena era aún más impresionante. Su armadura de cristal no era solo decoración. Era parte de él, crecida de su piel como un caparazón natural. Los músculos se movían bajo la superficie de cristal como cables de piedra. Esta cosa probablemente podría atravesar el acero. Tu especie parece débil, dijo Bug Boss, caminando alrededor de Jake como un depredador estudiando a su presa. Piel suave, sin armadura natural, sin garras. O colmillos. ¿Cómo construyeron naves espaciales criaturas tan débiles? Bueno, somos bastante buenos resolviendo problemas, dijo Jake.
Además, somos demasiado tercos para rendirnos. Bug-Boss se detuvo frente a Jake y levantó un brazo enorme. La armadura de cristal en su mano brillaba con una especie de campo de energía. Jake podía sentir el calor que emanaba a 1 metro de distancia. Ponemos a prueba esta terquedad. Bug-Boss dijo, este golpe mata a la mayoría de las especies al instante. Si sobrevives, sabremos que vale la pena conquistar a los humanos. Si mueres, ignoraremos a tu especie hasta que se vuelva más interesante. Jake miró el puño brillante que estaba a punto de convertirlo en pasta. Pensó en su hermana en Marte, probablemente preguntándose por qué no había llamado. En una semana, pensó en su tripulación en el sueño de Sara, esperando que escaparan cuando los alienígenas atacaran. Pensó en el hecho de que estos idiotas de cristal planeaban invadir la Tierra basándose en si podía o no aguantar un puñetazo. Solo una pregunta antes de que me conviertas en sopa humana, dijo Jake. El jefe insecto hizo una pausa. Habla. Después de que me golpees, ¿puedo devolverte el golpe? Los ojos brillantes del alienígena se abrieron ligeramente. Entonces el jefe insecto volvió a reír. Si vives, humano Jake Morrison, puedes intentarlo. El puñetazo llegó más rápido de lo que Jake pudo ver. El puño brillante lo golpeó de lleno en el pecho con la fuerza de un mazo blandido por un gigante. El impacto levantó a Jake del suelo y lo arrojó al otro lado de la celda. Golpeó la pared del fondo con tanta fuerza que abolló el metal y cayó al suelo como un saco de rocas. El dolor recorrió el pecho y la espalda de Jake. Sentía el sabor de la sangre en la boca y respiraba como si alguien lo apuñalara con cristales rotos. Su visión se oscureció y por un momento pensó que podría estar muriendo. Pero Jake Morrison se había caído de un acantilado. Ben, enterrado en los derrumbes de una mina, sobrevivió a 3 accidentes de naves espaciales y una vez fue alcanzado por un rayo mientras arreglaba una antena parabólica en medio de una tormenta. Su cuerpo sabía cómo resistir el daño y seguir adelante. Se incorporó a 4 patas, escupió sangre al suelo metálico y se puso de pie lentamente. Todos los músculos de su cuerpo le gritaban que se quedara quieto, pero a Jake nunca se le había dado bien escuchar buenos consejos. Bug-Boss se quedó paralizado en medio de la celda, mirando a Jake como si acabara de ver a un muerto levantarse y bailar. Los otros 2 alienígenas emitían sonidos chirriantes que su traductor no pudo soportar. Jake se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano y miró a Bug-Boss directamente a esos brillantes ojos azules. Luego sonrió con la clase de sonrisa que decía que apenas estaba empezando. Eso era todo. ¿Lo entendiste, chico insecto? A la mañana siguiente, Jake se despertó y descubrió que su celda tenía compañía. 3 sapirianos más estaban fuera de la barrera de energía, mirándolo como si fuera una pieza de museo. Se corrió la voz sobre el humano que recibió un golpe mortal y pidió más. Jake se incorporó y se estiró, haciendo una mueca al recordarle las costillas el golpe de ayer. El dolor era intenso, pero había tenido peores. La vez que cayó en el pozo minero de Europa le había dolido más. El jefe insecto entró con 2 nuevos alienígenas que Jake no había visto antes. Uno llevaba una armadura de cristal de un color diferente con extraños símbolos grabados. El otro llevaba una caja llena de dispositivos que zumbaban y pitaban. Jake supuso que este era su versión de un médico. El humano Jake Morrison. El jefe insecto habló mucho más claro hoy. Ha sorprendido al imperio sapiriano. Ninguna especie ha sobrevivido a la prueba de fuerza. Hoy sabemos por qué. El alienígena doctor abrió su caja y sacó un escáner que parecía una varita de cristal. Lo agitó sobre Jake desde fuera de la celda y el dispositivo emitió un chirrido excitado. Hueso, densidad superior a la esperada, dijo el doctor en un inglés perfecto. Su traductor era claramente mejor que los jefes de insectos. Estructura de fibra muscular inusual. El sistema cardiovascular muestra una eficiencia extrema bajo estrés. Sí, bueno, la Tierra es un barrio difícil, dijo Jake. O te haces fuerte o mueres. El tercer alienígena,
el de la armadura elegante, dio un paso al frente. Su caparazón de cristal era morado oscuro en lugar del azul habitual, y Jake pudo ver más cicatrices en su superficie. «Soy el comandante de guerra Texalon», anunció el alienígena morado. «He conquistado 47 mundos para el Imperio. He matado campeones de todas las especies que hemos encontrado. Tu resistencia me interesa». Jake se levantó y caminó hacia la barrera de energía. «Déjame adivinar. ¿Quieres ver cuánto daño puedo soportar antes de romperme?» «Correcto». Texalon dijo: «Te probaremos con frío, calor, presión, electricidad y toxinas. Cada prueba aumenta hasta que pidas misericordia o mueras. Esto nos muestra si vale la pena conquistar o ignorar a los humanos. Y si no ruego o muero». Los ojos brillantes de Texalon se entrecerraron. «Eso no es posible. Toda especie se rompe». Jake se encogió de hombros. «Bueno, para todo hay una primera vez». La primera prueba se realizó 1 hora después. Trasladaron a Jake a otra habitación. Este estaba lleno de máquinas que parecían dispositivos de tortura diseñados por robots. La temperatura bajó rápidamente, pasando de normal a 0 en cuestión de minutos. El aliento de Jake salió en nubes blancas mientras se formaba hielo en las paredes de metal. El frío le mordía la piel como avispas furiosas. Luego se le entumecieron los dedos de las manos y los de los pies. Los zafirianos observaban a través de una ventana como la temperatura seguía bajando. Jake sabía que ese tipo de resfriado podía matarlo si duraba demasiado. Pero había trabajado en las minas de hielo de la luna de Plutón. Él sabía cómo manejar la congelación. Empezó a hacer saltos de tijera, luego flexiones y luego a correr en el mismo lugar. Cualquier cosa para mantener su sangre en movimiento. Los extraterrestres chillaron sorprendidos mientras Jake seguía haciendo ejercicio mientras la habitación se enfriaba lo suficiente como para congelar el nitrógeno. «Hace más frío que en Minnesota en enero», dijo Jake entre dientes, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente fuerte para que los extraterrestres lo oyeran. «Mi entrenador de fútbol de la escuela secundaria solía hacernos practicar con climas como este». Después de 2 horas apagaron la máquina de frío. Jake estaba temblando y sus labios estaban azules, pero todavía estaba consciente y seguía haciendo bromas. El doctor extraterrestre lo escaneó nuevamente y emitió ruidos de clic preocupados. A continuación vino la prueba de calor. La misma habitación, pero ahora se calentaba rápidamente. Realmente caliente. El tipo de calor que podría cocinar la carne. Jake se quitó la camisa y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo como si estuviera meditando. El sudor le corría por las venas. Pero había trabajado en las fuentes termales cerca de los volcanes de Júpiter. Sabía sudar y sobrevivir. «Esto me recuerda el verano que trabajé en la construcción en Arizona», dijo Jake, secándose el sudor de los ojos. «Al menos no me hacen usar casco». La prueba de presión fue más difícil. Metieron a Jake en una cámara y comenzaron a aplastarlo con gravedad artificial. El peso lo oprimía como si un gigante invisible estuviera parado sobre su pecho. Respirar se convirtió en trabajo. Mudarse se convirtió en una agonía. Pero Jake ya había estado en derrumbes antes, atrapado bajo toneladas de roca sin aire y sin esperanza. Se tumbó boca arriba y se concentró en respirar pequeñas y constantes. Les contó a los extraterrestres sobre la ocasión en que su equipo minero quedó atrapado bajo tierra durante 6 días y cómo cantaron canciones antiguas de la tierra para mantener el ánimo. Cuando terminó de contar la historia, la prueba de presión había terminado. La prueba de electricidad hizo que sus músculos saltaran y su cabello se erizara. Pero Jake ya se había sorprendido antes con cables eléctricos rotos. La prueba de toxina le provocó náuseas y mareos. Pero había sobrevivido a la intoxicación alimentaria en 12 de mundos diferentes. Después de cada prueba, el doctor extraterrestre lo escaneó y lo informó a los demás. Jake podía ver cómo su confianza se desvanecía con cada lectura. Estos bichos de cristal habían esperado que se rompiera hace horas. Entre pruebas, Jake habló.
Les contó sobre las edades de hielo de la Tierra, cuando los humanos sobrevivían comiendo cualquier cosa que pudieran encontrar y usando pieles de animales para mantenerse calientes. Describió huracanes, terremotos, volcanes y plagas que arrasaron ciudades enteras, pero nunca exterminaron a la raza humana. Lo que pasa con los humanos, dijo Jake durante un descanso entre la prueba de toxinas y lo que vino después, es que somos demasiado estúpidos para saber cuándo debemos rendirnos. La Tierra intentó matarnos durante millones de años con todos los desastres que puedas imaginar. Seguimos volviéndonos más duros. El comandante de guerra Texalon miró a Jake a través de la ventana. Su especie debería haberse extinguido hace mucho tiempo. La debilidad debería haberte destruido. Tal vez, dijo Jake. Pero la debilidad crea fuerza. Cada vez que la Tierra nos derribó, nos levantamos y aprendimos algo nuevo. Cada depredador que nos cazó nos hizo mejores cazadores. Cada enfermedad que nos mató hizo más fuerte al sobreviviente. Miró directamente a Texalon y sonrió con la misma sonrisa desafiante de ayer. ¿Quieres saber el verdadero secreto sobre los humanos? No solo sobrevivimos a cosas imposibles. Nos aburrimos y buscamos cosas nuevas e imposibles para probar. La armadura de cristal del comandante de guerra se oscureció y Jake pudo notar que había tocado una fibra sensible. Estos extraterrestres estaban acostumbrados a destruir a sus enemigos con miedo y dolor. No sabían qué hacer con alguien que consideraba sus peores torturas un desafío interesante. Mañana aumentaremos las pruebas, anunció Texalon. Ninguna especie es verdaderamente indestructible. Jake se rió y se recostó contra la pared de su celda. Lo espero con ansias. Púrpura. Esto es lo más divertido que he hecho desde aquella pelea en el bar de la estación Titán. Para el quinto día, la celda de Jake se había convertido en la atracción más popular de la nave. Extraterrestres de diferentes partes de la nave se acercaron para observar al humano que no se rendía. Algunos trajeron amigos. Unos pocos se tomaron fotos con dispositivos que parecían rocas brillantes. Jake los saludó e hizo muecas para sus cámaras. Había empezado a llamarlos turistas mentalmente, y parecían disfrutar del espectáculo. A los guardias no les gustaba la multitud, pero nadie quería ser el extraterrestre que le decía a un comandante de guerra que detuviera su proyecto científico. Durante su desayuno, que sabía a avena metálica, Jake notó algo interesante. Los extraterrestres más jóvenes susurraban al mirarlo. Los mayores mantenían las distancias. El miedo comenzaba a extenderse por la nave, y Jake ni siquiera había intentado escapar. El comandante de guerra Texalon llegó con un nuevo grupo de extraterrestres. Estos llevaban armaduras diferentes y armas que zumbaban con energía. Jake supuso que eran. El equipo de seguridad de la nave fue traído para vigilar al peligroso humano. Hoy intentamos la presión psicológica. El Salelon anunció que la tortura física ha fracasado. Ahora te destrozamos la mente. Trasladaron a Jake a una nueva sala llena de pantallas y altavoces. Las imágenes comenzaron de inmediato. Imágenes de la Tierra ardiendo, ciudades humanas destruidas, familias corriendo despavoridas. Los altavoces emitían gritos y explosiones. Se suponía que Jake temía por su mundo natal. En cambio, Jake rió. De verdad que no entienden nada de humanos, dijo, viendo un video falso de extraterrestres destruyendo Nueva York. ¿Crees que mostrarnos películas de desastres nos va a destrozar? Inventamos las películas de desastres. Pagamos para ver esto por diversión. Las imágenes cambiaron para mostrar la nave minera de Jake siendo destruida y su tripulación asesinada. Los extraterrestres habían investigado y encontrado fotos de sus amigos y familiares. Mostraban a su hermana llorando y a sus padres con cara de preocupación. Eso enfureció a Jake, pero no como los extraterrestres esperaban. No suplicó ni se derrumbó. En cambio, mostró la ira tranquila y concentrada que los humanos experimentan cuando alguien amenaza a su familia. Ahora sí que lo has convertido en algo personal, dijo Jake en voz baja. Su voz era diferente. Ahora,
Más frío. Antes, esto era solo un negocio. Ahora es familia. La guerra psicológica continuó durante horas. Escenas de tortura falsas, amenazas contra la tierra, promesas de dolor y muerte. Jake aguantó todo esto con la paciencia de alguien que ha pasado meses solo en el espacio profundo extrayendo asteroides. Entre sesiones, Jake habló con sus guardias. Había aprendido que la mayoría de los zafirianos eran soldados desde su nacimiento, criados en escuelas militares y entrenados para seguir órdenes. Nunca habían conocido a alguien que decidiera ser duro en lugar de verse obligado a hacerlo. La diferencia entre nosotros, explicó Jake a un joven guardia que parecía curioso sobre los humanos, es que nos ofrecemos como voluntarios para las cosas difíciles. Ustedes nacen guerreros. Nos convertimos en guerreros porque queremos proteger algo. El traductor del guardia trabajó horas extras en ese concepto. La idea de que alguien pudiera elegir la dificultad les era ajena. El sexto día, Jake conoció a su primer aliado. La doctora. Kira Bennett fue llevada a la celda contigua a la suya, todavía vistiendo el uniforme roto de un barco científico. Era una xenobióloga que había sido capturada cuando su nave de investigación se acercó demasiado al espacio sapiriano. Jake Morrison. Preguntó a través de la barrera energética entre sus células. Me enteré de ti por los guardias. Dicen que eres el humano que no morirá. No pienso empezar ahora, respondió Jake. Doctor Bennett, ¿verdad? Vi tu nombre en la lista de la tripulación de tu barco. ¿Estás bien? Mejor de lo esperado. Me han estado haciendo preguntas sobre biología humana. Creo que tu pequeño programa los tiene preocupados. Jake sonrió. Bien. Déjalos que se preocupen. El doctor Bennett era inteligente. El tipo de científico que podía analizar un problema y ver soluciones que nadie más notaba. Ella había estado estudiando a los extraterrestres igual que Jake, pero desde una perspectiva biológica. Estos sapirianos evolucionaron en un mundo estable, explicó durante sus tranquilas conversaciones. No hubo edades de hielo, ni grandes desastres, ni depredadores que los obligaran a adaptarse rápidamente. Son fuertes y organizados, pero no son flexibles. Quiere decir que no saben cómo manejar algo inesperado. Todo su imperio está construido sobre respuestas predecibles. Aparecen, demuestran una fuerza superior y las especies se someten o son exterminadas. Eres el primero en dar lo mejor de sí y pedir una segunda ración. Jake pensó en eso. Entonces, ¿qué sucede cuando una especie no sigue su guión? Entran en pánico. Mira a tu alrededor, Jake. La mitad de los guardias tienen miedo de acercarse demasiado a tu celda. La otra mitad está fascinada. Estás rompiendo su comprensión de cómo funciona el universo. Esa tarde, durante otra ronda de pruebas, Jake decidió esforzarse más. Cuando lo ataron a una máquina diseñada para causar el máximo dolor, comenzó a cantar. Viejas canciones country, rock and roll, incluso algo de ópera que había escuchado una vez en una emisora de música clásica. Los extraterrestres estaban desconcertados. Se suponía que el dolor hacía que las criaturas gritaran o suplicaran. No se suponía que inspirara actuaciones musicales. Mi abuela siempre decía que cantar ayuda en cualquier tipo de trabajo. Jake se lo dijo durante un descanso. Ella solía cantar mientras cortaba leña, mientras cocinaba, mientras arreglaba el techo después de las tormentas. Hizo todo más fácil. El comandante de guerra Texalon observaba desde detrás de un cristal reforzado. Su armadura púrpura se oscurecía con cada prueba que pasaba Jake. El comandante de guerra había construido su reputación derrotando a los enemigos de manera rápida y eficiente. Jake lo estaba haciendo parecer débil frente a sus propias tropas. Aumente todos los ajustes al máximo. Texalon ordenó. Señor, esos niveles podrían matarlo. El doctor extraterrestre protestó. Luego muere y aprendemos que los humanos pueden ser asesinados como cualquier otra especie. Pero Jake no murió. Tomó cada voltio, cada grado de calor, cada libra de presión que podían generar.
Cuando finalmente apagaron las máquinas, estaba inconsciente pero aún respiraba. Al Dr. Bennett se le permitió examinarlo oficialmente para asegurarse de que estaba vivo para realizarle más pruebas. En privado, se acercó y susurró: «Tienen miedo, Jake. Mucho miedo. Se está corriendo la voz a otras naves de la flota. Algunos extraterrestres empiezan a preguntarse qué pasará cuando el resto de la humanidad descubra que has desaparecido». Los ojos de Jake se abrieron. Y aunque le dolía todo el cuerpo, logró sonreír. «Deja que se pregunten», susurró. «Que piensen en un planeta entero lleno de gente como yo». Todos ellos estaban realmente descontentos porque alguien les había quitado a su amigo. Esa noche, Jake pudo oír a los extraterrestres discutiendo en su idioma silbante y chasqueante. No necesitó un traductor para entender el tono. Algunos querían matarlo rápidamente antes de que se corriera la voz. Otros querían estudiarlo más. Algunos parecían querer dejarlo ir y fingir que todo esto nunca había sucedido. Jake se quedó dormido escuchándolos entrar en pánico y por primera vez desde su captura. Soñaba con volver a casa. Al séptimo día, Jake se despertó con el sonido de las alarmas. Luces rojas destellaron por toda la nave y pudo escuchar extraterrestres corriendo por los pasillos fuera de su celda. Algo había salido mal con su rutina normal y Jake pensó que era hora de hacer su movimiento. La doctora Bennett ya estaba despierta en la celda de al lado, observando el caos a través de su barrera energética. «Jake, creo que hubo un accidente en la sala de máquinas. Los guardias se fueron hace 20 minutos». Jake había estado planeando este momento desde el primer día. Mientras los extraterrestres estaban ocupados probando su cuerpo y su mente, él había estado estudiando su tecnología y aprendiendo su idioma. Las barreras energéticas que los mantenían atrapados tenían una debilidad importante. Fueron diseñados para mantener a extraterrestres fuertes dentro, no a humanos inteligentes fuera. «Kira, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre que sus sistemas de energía estaban centralizados?», Jake preguntó. «Sí, todo pasa por cajas de conexiones en las paredes. Muy eficiente, pero si sabes dónde buscar, yo sé dónde buscar. He estado observando al equipo de mantenimiento durante una semana». Jake se quitó la bota y sacó un pequeño trozo de metal que había estado escondiendo. Era parte de la hebilla de su equipo de minería, moldeada y afilada contra la pared de la vela cuando los guardias no estaban prestando atención. No era un arma en sí, pero los humanos habían sobrevivido durante miles de años fabricando herramientas con cualquier cosa que pudieran encontrar. La barrera energética tenía un panel de control al lado de cada celda protegido por una cubierta de cristal. Jake había notado que la tapa no estaba bien sellada. Había un espacio lo suficientemente amplio para su herramienta improvisada. Trabajando con cuidado, Jake logró sacar la cubierta de cristal del panel de control. En el interior había circuitos que parecían más cristales cultivados que dispositivos electrónicos fabricados. Pero la electricidad era electricidad, sin importar qué especie construyera la máquina. Jake tocó con su herramienta de metal dos puntos específicos que había visto que usaban los guardias. Y su barrera de energía parpadeó y murió. Él era libre. ¿Cómo empezó a preguntar el Dr. Bennett? De la misma manera que arreglé equipos rotos en plataformas mineras durante 15 años. Jake dijo, ya trabajando en su panel de control. Cuando algo se rompe, lo empujas hasta que funciona. Su barrera también murió. Y en cuestión de minutos ambos estaban de pie en el pasillo. Las alarmas seguían sonando y se podían oír explosiones que venían de las profundidades de la nave. «Necesitamos encontrar una manera de salir de este barco», dijo el Dr. Bennett. «Ya lo he resuelto», respondió Jake. «He estado escuchando a los guardias hablar. Hay una bahía de transbordadores 2 niveles más abajo. El problema es que tenemos que pasar por el centro de comando para llegar allí». Se movieron a través de la nave como fantasmas, evitando los corredores principales donde los extraterrestres se apresuraban a lidiar con cualquier emergencia que los mantuviera ocupados.
Jake abrió el camino utilizando pozos de mantenimiento y túneles de servicio que había memorizado durante sus viajes a las salas de pruebas. La nave era más grande de lo que Jake había pensado, con docenas de niveles y cientos de habitaciones, pero fue diseñada por extraterrestres que pensaban de manera lógica y eficiente. Una vez que entendiste el patrón, la navegación se volvió sencilla. Estaban a mitad de camino hacia la bahía del transbordador cuando el comandante de guerra Texon los encontró. El extraterrestre morado salió de un pasillo lateral, bloqueando su camino con su enorme cuerpo de cristal. Su armadura estaba quemada y agrietada, y sus ojos brillantes ardían de ira. Humano Jake Morrison, regresarás a tu celda inmediatamente. Jake se colocó frente a la doctora Bennett, interponiéndose entre ella y el comandante de guerra. Lo siento, morado. Tenemos lugares donde estar. No entiendes el peligro que representas, dijo Texalon con voz de piedra de moler. Si la noticia de tus habilidades llega a los enemigos del Imperio, podría desestabilizar toda nuestra región del espacio. Debe ser contenido o eliminado. O podrías dejar la Tierra en paz y fingir que esto nunca sucedió, sugirió Jake. La armadura de Texon se oscureció hasta casi volverse negra. Eso ya no es posible. Has visto demasiado. Has aprendido demasiado. El Imperio no puede arriesgarse a que tu conocimiento se extienda. El comandante de guerra levantó el brazo y Jake pudo ver cómo la energía se acumulaba en su guantelete. Esto no iba a ser como la cámara de pruebas. Esta era una pelea real con consecuencias reales. Kira, cuando te diga que corras, dirígete a la bahía del transbordador. No mires atrás. Jake, te matará. Tal vez, pero soy más difícil de matar de lo que cree. Texon disparó una ráfaga de energía que habría vaporizado a la mayoría de las criaturas. Jake se lanzó a un lado, rodó y salió corriendo directamente hacia el alienígena. El comandante de guerra era fuerte y duro, pero también era grande y lento. Jake no era ninguno de los dos. La pelea fue brutal y corta. Texalon tenía todas las ventajas en fuerza, armadura y armas, pero Jake tenía algo que el alienígena no entendía. Tenía experiencia luchando cuando las probabilidades eran imposibles, cuando sobrevivir significaba ser más inteligente y más cruel y desesperado que el otro. Jake esquivó un puñetazo que le habría arrancado la cabeza y clavó su herramienta metálica improvisada en un hueco de la armadura del alienígena. Talon rugió de dolor y agarró a Jake con ambas manos, levantándolo del suelo. Deberías haberte quedado en tu celda, humano. Talon estrelló a Jake contra la pared con tanta fuerza que rompió el metal. El dolor recorrió el cuerpo de Jake, y sintió de nuevo el sabor de la sangre. El alienígena echó el brazo hacia atrás para asestarle otro puñetazo devastador. El mismo que había iniciado todo este lío hacía una semana. Pero esta vez, Jake estaba preparado. En lugar de intentar esquivar el puñetazo, Jake se agarró al brazo de Texalon y usó el impulso del alienígena contra él. Cuando llegó el puñetazo, Jake giró y tiró, haciendo que el comandante de guerra se tambaleara hacia adelante contra la pared. El impacto lo aturdió por un instante, pero un instante fue todo lo que Jake necesitó. Tomó un trozo de cristal roto de la armadura dañada del alienígena y lo clavó profundamente en el hueco donde su herramienta ya había causado la herida. Texelon se desplomó, su armadura púrpura titiló y se oscureció. Jake estaba de pie sobre él, respirando con dificultad y sangrando por una docena de cortes. Lo que pasa con los humanos, dijo Jake mirando al comandante de guerra caído, es que nos volvemos más fuertes cada vez que intentan doblegarnos, y nunca olvidamos a alguien que amenazó a nuestra familia. La doctora Bennett observó toda la pelea desde atrás, y ayudó a Jake a ponerse de pie. Tenemos que irnos. Esa alarma significa que vienen refuerzos. Llegaron a la bahía de la lanzadera justo cuando un escuadrón de guardias alienígenas descubrió el cuerpo de Texelon. Jake había pilotado naves mineras durante años, y la tecnología alienígena no era tan diferente de la ingeniería humana. La lanzadera arrancó a la primera. Mientras se alejaban de la nave sapiriana,
Jake envió un mensaje en todas las frecuencias, transmitiendo tanto en idiomas humanos como alienígenas. Soy Jake Morrison, ciudadano humano, hablando con cualquier fuerza seheriana que esté escuchando. Querías poner a prueba los límites humanos. Felicidades. Acabas de declarar la guerra a la especie más obstinada de la galaxia. Sabemos dónde estás ahora. Sabemos lo que puedes hacer, y vamos. Doctora. Bennett lo miró con preocupación. Jake, acabas de amenazar a todo un imperio galáctico. Jake sonrió, con la misma sonrisa desafiante que había mostrado desde el primer día de su captura. Bien. Que lo pensaran un rato. Tras ellos, la nave sapiriana se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer entre las estrellas. Pero Jake sabía que esto no había terminado. Era solo el principio. 3 semanas después, Jake estaba sentado en una sala de informes en el cuartel general del Comando de Defensa Terrestre en la base lunar, contando su historia por 5ª vez. Los oficiales militares alrededor de la mesa parecían querer creerle, pero no podían aceptar lo que oían. La almirante Lisa Parker, jefa de la Defensa Espacial de la Tierra, se inclinó hacia adelante en su silla. Asegúrese de que lo entiendo bien, señor Morrison. Nos está diciendo que un imperio alienígena lo puso a prueba con todas sus fuerzas, y cuando sobrevivió, decidieron que los humanos eran demasiado peligrosos para ignorarlos. Eso es más o menos la magnitud del asunto, almirante, respondió Jake. Estos zafirianos llevan siglos conquistando especies apareciendo, demostrando una potencia de fuego superior. Y esperando la rendición. Nunca habían conocido a nadie que pudiera dar lo mejor de sí y sonreír al respecto. La doctora Bennett, quien había estado dando sus propios informes técnicos a los equipos científicos, asintió. Los escáneres biológicos que realicé en su nave lo confirmaron. Los zafirianos evolucionaron en un mundo con clima estable, abundantes recursos y sin grandes depredadores. Son increíblemente fuertes y están bien organizados, pero no tienen experiencia con la verdadera adversidad. La almirante Parker miró el panel de datos frente a ella. Según su informe, ya están movilizando una flota para investigar las capacidades defensivas de la Tierra. Es más, Jake dijo que están asustados. Realmente asustados. La noticia del humano indestructible se ha extendido entre sus fuerzas armadas. Algunos de sus comandantes quieren atacar la Tierra inmediatamente antes de que podamos prepararnos. Otros quieren negociar. Algunos piensan que deberían mantenerse completamente alejados del espacio humano. La almirante se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la superficie lunar. La Tierra colgaba en el cielo negro como una canica azul, pacífica y hermosa. Era difícil imaginar que este mundo tranquilo hubiera producido la especie más resistente en la galaxia. Señor Morrison, Dr. Bennett, lo que nos han dicho lo cambia todo. Durante décadas, hemos asumido que si alguna vez nos encontrábamos con alienígenas hostiles, necesitaríamos depender de tecnología o números superiores para sobrevivir. Nos están diciendo que nuestra mayor arma es algo que hemos tenido siempre. ¿Qué es eso, almirante?, preguntó el Dr. Bennett. El espíritu humano. El hecho de que somos demasiado tercos para rendirnos cuando cualquier especie cuerda se rendiría. Jake sonrió. Eso es lo que he estado tratando de decirles, amigos. Pasamos millones de años siendo golpeados por todo lo que la Tierra podía lanzarnos. Edades de hielo, volcanes, plagas, depredadores, desastres naturales. Cada vez que algo intentaba exterminarnos, algunos humanos sobrevivían y se volvían más fuertes. El almirante Parker se giró para encararlos. La pregunta ahora es ¿qué hacemos con esta información? Tenemos quizás 6 meses antes de que las flotas de exploración sapirianas lleguen a nuestras colonias exteriores. Nos preparamos, dijo Jake simplemente. Pero no de la forma en que estás pensando. ¿Qué quieres decir? Jake se puso de pie. Se levantó y caminó hacia la pantalla táctica que mostraba las posiciones defensivas de la Tierra. Estás pensando en armas, escudos y flotas de batalla.
Así no es como los humanos ganan las batallas. Ganamos siendo demasiado duros para vencer y demasiado locos para predecir. El Dr. Bennett se unió a él en la pantalla. Jake tiene razón. Los zafirianos están acostumbrados a la guerra convencional. Aparecen con una fuerza abrumadora y esperan una rendición inmediata. Necesitamos mostrarles lo que hacen los humanos cuando nos acorralan. ¿Y qué es eso?, preguntó el almirante Parker. Nos ponemos creativos, dijo Jake con una sonrisa que recordó a todos en la sala porque los alienígenas le tenían miedo. Convertimos todo en un arma. Luchamos sucio. Nunca nos rendimos. Y hacemos que el otro desee haber elegido a otro. Durante los meses siguientes, el ejército de la Tierra cambió por completo su enfoque de defensa. En lugar de construir naves más grandes y armas más poderosas, se centraron en las ventajas humanas. El entrenamiento de supervivencia se volvió obligatorio para todo el personal. La doctrina de combate enfatizaba la adaptabilidad y las tácticas poco convencionales. Las cadenas de suministro se diseñaron para funcionar incluso en condiciones imposibles. Jake se convirtió en el ejemplo perfecto de la nueva filosofía militar. Viajó a bases de entrenamiento por todo el sistema solar, enseñando a soldados y oficiales que su mayor fortaleza no era su equipo, sino su negativa a rendirse. Les mostró cómo convertir las desventajas en ventajas. Cómo sobrevivir cuando la supervivencia parecía imposible. Recuerden, Jake le dijo a un grupo de marines en Marte, estos extraterrestres están acostumbrados a enemigos que se derrumban cuando las cosas se ponen difíciles. No saben qué hacer con alguien que se vuelve más duro cuando las cosas se ponen difíciles. Cada ser humano que ha sobrevivido a un desastre, se ha recuperado de una lesión o ha superado obstáculos imposibles es una prueba de que estamos construidos de manera diferente. Las primeras naves exploradoras Apiran llegaron al borde del espacio humano exactamente 6 meses después del escape de Jake. Eran naves enormes, cada una capaz de destruir una pequeña luna. Sus tripulaciones esperaban encontrar una especie primitiva encogida de miedo, lista para rendirse a la primera demostración de fuerza. En cambio, encontraron humanos esperándolos. Las naves humanas eran más pequeñas, menos avanzadas y superaban en número a 10. Pero cuando los epirianos abrieron fuego, esperando una rendición inmediata, los humanos hicieron algo que ninguna otra especie había hecho jamás. Contraatacaron con una ferocidad que sorprendió a los extraterrestres. Las naves humanas embistieron a las naves alienígenas cuando sus armas fallaron. Las tripulaciones humanas continuaron luchando incluso cuando sus naves estaban averiadas y en llamas. Los capitanes humanos enviaron mensajes de desafío incluso mientras sus naves estaban siendo destruidas. Pero lo más inquietante de todo desde la perspectiva sapiriana fue que los humanos parecían estar divirtiéndose. Este es el capitán Steve Murphy de la nave Tierra. El desafío se produjo en una transmisión cuando un destructor humano realizó un ataque suicida contra un acorazado sapiriano. Dile a tus amigos en casa que la Tierra te manda saludos. La batalla duró 3 días. Los humanos perdieron más barcos y más personas. Pero le dieron a los eerianos algo que nunca habían experimentado antes. Les dieron una pelea que costó más de lo que valía. Cuando las naves sapiranas supervivientes regresaron a su flota, trajeron consigo una nueva comprensión de la humanidad. Estas criaturas no se negaron simplemente a rendirse. Parecían pensar que las probabilidades desesperadas hacían que la victoria fuera más satisfactoria. De regreso en la Tierra, Jake vio los informes de batalla con el almirante Parker y el Consejo de Defensa. Las bajas fueron numerosas, pero la estrategia había funcionado. Los sapiranos se estaban retirando, al menos por ahora. Volverán, dijo el almirante Parker. Con más barcos, mejores tácticas. Jake asintió. Probablemente. Pero la próxima vez sabrán a qué se enfrentan. La próxima vez sabrán que los humanos no se rompen fácilmente. Miró las estrellas, sabiendo que en algún lugar, los comandantes extraterrestres estaban tratando de descubrir cómo luchar contra un enemigo que se hacía más fuerte cada vez que lo golpeabas.
Déjalos venir, dijo Jake con la misma sonrisa que había iniciado todo esto. Estaremos listos y les mostraremos lo que sucede cuando te enfrentas a la especie más obstinada de la galaxia. La Tierra colgaba en el espacio, azul y hermosa y engañosamente pacífica. Pero ahora la galaxia sabía la verdad sobre el tercer planeta gracias a Saúl. No era simplemente otro mundo lleno de esclavos o recursos potenciales. Era el hogar de criaturas que miraban hacia una muerte segura y sonreían.